La fresca brisa de la mañana susurraba a través de las cortinas, un contraste con la pesada atmósfera que se había instalado en nuestro dormitorio. Era solo otro día de semana, pero nada se sentía normal. Alcancé el teléfono de Emily en la mesita de noche, planeando revisar el clima antes de nuestra habitual carrera. La pantalla de entrada del código se iluminó, esperando la familiar secuencia de números, mi fecha de cumpleaños. Siempre había sido un pequeño guiño a nuestra conexión, uno que me hacía sonreír sin querer. Pero hoy, mi entrada fue recibida con un severo, contraseña incorrecta. Fruncí el ceño, confundido, e intenté de nuevo, asegurándome de no haber escrito mal. El mismo mensaje volvió a aparecer. Cariño, cambiaste la contraseña de tu teléfono, llamé a Emily, que se movía de un lado a otro en la cocina. Un breve silencio siguió antes de que ella respondiera, con la voz ligeramente elevada, oh, sí. Lo hice. Lo siento, quería decírtelo. Pero, ¿por qué cambiarla? Siempre has usado mi fecha de nacimiento, insistí, tratando de mantener mi voz ligera a pesar de la repentina opresión en mi pecho. Hubo un estruendo de utensilios mientras Emily regresaba a la habitación, con su teléfono en la mano. Solo pensé que era hora de un cambio, ¿sabes? Más seguro o algo así. Parecía evasiva, sus ojos no se encontraban del todo con los míos. No era propio de ella, y un gusanillo de sospecha comenzó a roer mis entrañas. Durante el resto del día, sus acciones parecían deliberadamente normales, pero algo no estaba bien. La calidez faltaba, reemplazada por interacciones ensayadas. No fue hasta más tarde esa noche, acostado despierto junto a su figura inmóvil, que la idea me golpeó. Una posibilidad enfermiza, pero tenía que saberlo. Silenciosamente, volví a alcanzar su teléfono. Esta vez, en lugar de usar mi fecha, introduje otra, la fecha de cumpleaños de nuestro amigo en común, Alex. Se desbloqueó de inmediato. Mi corazón se hundió, la bilis subió a mi garganta. ¿Por qué usaría el cumpleaños de Alex? Imágenes y posibilidades pasaron rápidamente por mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. Los días siguientes fueron un borrón de pretensión y observaciones clandestinas. La vi enviar mensajes más frecuentemente, sus sonrisas regresaban, pero no para mí. No pasó mucho tiempo antes de que los atrapara. Regresando temprano del trabajo, la casa sospechosamente tranquila, entré en nuestro dormitorio y los encontré, Alex y Emily. La imagen fue una brutal puñalada en el corazón, su traición expuesta en el escenario más íntimo. ¿Qué demonios, Emily? Rugí, las palabras salieron de mi garganta mientras ambos se sobresaltaban, la culpa escrita en sus rostros. Los intentos de disculpa de Emily se ahogaron por el martilleo en mis oídos. La vista de ella, vulnerable y con él, se grabó en mi memoria, una traición que no podía perdonar ni olvidar. Durante las siguientes semanas, mi dolor se volvió frío, calcificándose en una resolución de venganza. Su transgresión no quedaría sin respuesta. Con una planificación meticulosa, me aseguré de que las repercusiones fueran catastróficas para su vida. Los amigos se alejaron de ella, su trabajo se volvió insostenible, y la vida que conocía se desmoronó. El día que firmó los papeles de divorcio, sus ojos, alguna vez vibrantes, estaban opacos con el peso de sus decisiones. Lo siento, susurró, una sombra de la mujer que una vez amé. Espero que valiera la pena, fue todo lo que pude reunir, la fatalidad de nuestro final clara en la distancia que ahora había entre nosotros. Mientras ella se alejaba, la puerta cerrándose con un suave clic, supe que era lo último que vería de ella. El dolor que había causado estaba grabado profundamente, pero estaba libre de su engaño. La traición había sido vengada, pero ¿a qué costo? La respuesta residía en el silencio de nuestro ahora vacío hogar, un testamento contundente del precio de la venganza. Los días posteriores al divorcio fueron un borrón surrealista de ira y movimientos calculados. A medida que el mundo de Emily se desmoronaba, me encontré atrapado entre el alivio y un abrumador vacío. El silencio de la casa era opresivo, un recordatorio constante del amor que se había convertido en cenizas. Una mañana especialmente fría, mientras sorbía mi café, sonó el timbre, un sonido raro en nuestro antes aislado santuario. Abrí la puerta y encontré a Alex, su rostro una mezcla de preocupación y culpa. La vista de él reavivó una chispa de ira, pero la mantuve a raya, curioso por el propósito de su visita. Mac, yo, necesito hablar contigo, comenzó Alex con hesitación, sus ojos sin atreverse a encontrar los míos. No hay nada más que decir, respondí fríamente, bloqueando la entrada. Por favor,
Solo unos minutos. Te debo una disculpa, al menos. Su voz era baja, casi suplicante. Al menos. Me hice a un lado, dejándolo entrar. El peso de su traición llenó el espacio entre nosotros mientras nos sentábamos uno frente al otro en la sala. Alex tomó una profunda respiración. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Comenzó como un error estúpido, y luego simplemente se descontroló. Guárdatelo, Alex. Tú elegiste tus acciones, interrumpí bruscamente, mis manos apretadas alrededor de mi taza. Lo sé, y lo siento, de verdad. ¿Qué puedo hacer para remediarlo? Su mirada finalmente se encontró con la mía, llena de un arrepentimiento que parecía genuino, pero que llegaba demasiado tarde. Nada. No puedes hacer nada, Alex. Lo destruiste todo. Nuestra amistad, mi matrimonio. Mi voz se desvaneció, el dolor demasiado profundo para seguir empujando. Me iré de la ciudad. Es lo menos que puedo hacer. No espero perdón, pero espero que algún día puedas. No pudo terminar su oración, el peso de la situación ahogando las palabras. La esperanza es demasiado generosa para lo que siento ahora, dije, la fatalidad en mi voz cortando el último lazo entre nosotros. Él asintió solemnemente, levantándose para irse. Al llegar a la puerta, se dio la vuelta para mirarme una última vez. Realmente lo siento, Mac. La puerta se cerró tras él, y ese capítulo de mi vida se cerró con ella. Pero el cierre no trajo paz. En su lugar, creció dentro de mí una necesidad festein de una venganza más amplia. Emily había sido el centro de la traición, pero no era la única que merecía pagar. El círculo de engaños era más amplio y estaba decidido a desentrañarlo. En las semanas siguientes, indagué en sus pasados. Mensajes de texto, correos electrónicos, amigos en común, no dejé piedra sin mover. Cada descubrimiento alimentaba mi determinación. Emily y Alex habían sido descuidados, incluso torpes, al esconder su aventura. La pista de engaños no fue difícil de seguir. Mi siguiente paso fue calculado y frío. Contacté a sus empleadores, compartiendo anónimamente fotos y mensajes indiscretos. El escándalo estalló como un incendio, destruyendo carreras y reputaciones. Pero mientras veía sus vidas desmoronarse desde lejos, la satisfacción me eludía. La victoria vacía era pira, el daño a mi propia alma se hacía cada vez más evidente. Una noche, mientras estaba solo en la oscuridad, mirando la destrucción que había orquestado, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Es esto lo que querías, Mac? ¿Eres feliz ahora? El mensaje golpeó más fuerte de lo esperado. Mis acciones, antes impulsadas por un sentido de justicia, ahora parecían nada más que venganza mezquina. La búsqueda de retribución me había consumido, y me preguntaba si me había perdido en el proceso. Con el corazón pesado, escribí una respuesta, mis dedos temblando ligeramente. No. Pero ya está hecho. Al enviar el mensaje, me di cuenta de la profundidad de mi propia pérdida. La venganza no había traído de vuelta a mi esposa, ni había sanado la traición. Solo había extendido el dolor más lejos, un efecto dominó de mi propia creación. La realización fue amarga, y mientras me sentaba allí, el peso de todo finalmente se instaló, una carga que ahora estaba destinado a llevar. Las repercusiones de mis acciones habían puesto en marcha una serie de eventos que no se podían deshacer. El ritmo constante de mi vida ahora se interrumpía de manera irregular, como si estuviera en sintonía con el caos que había orquestado. En la vacuidad que seguía, la soledad era sofocante, el silencio ya no era un consuelo, sino un recordatorio contundente del vacío dejado por la partida de Emily y las amistades que había arrasado. Fue en una húmeda y brumosa noche de martes cuando recibí otra visita inesperada. El golpe en la puerta fue titubeante, a diferencia de los golpes seguros de amigos que solían frecuentar nuestro hogar. Abrí la puerta y encontré a Mara, la hermana de Alex, de pie en el tenue resplandor de la luz del porche, su expresión una mezcla de enojo y angustia. Mac, necesitamos hablar, dijo sin preámbulos, pasando junto a mí hacia el vestíbulo. Su presencia se sentía intrusiva, pero necesaria, como el pasar de una página que estaba reacio a leer. No estoy seguro de que haya algo más que discutir, Mara, respondí, cerrando la puerta lentamente, el peso de la traición de su hermano pesando entre nosotros. Por tu culpa, Alex perdió su trabajo. Por tu culpa, se está yendo de la ciudad. ¿Crees que has ganado?
Su voz era afilada, atravesando el aire con una precisión que resonaba con la antigua sinceridad de su hermano. Esto no se trata de ganar, repliqué, mi voz firme a pesar del torbellino de emociones. Esto se trata de consecuencias. Tu hermano tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. ¿Y qué pasa con Amelie? ¿Fue humillar la parte de tu venganza también? Los ojos de Mara eran feroces, desafiantes, un marcado contraste con las lágrimas que amenazaban con derramarse. Ella hizo su cama, le respondí con brusquedad, la amargura filtrándose. Solo levanté las sábanas. Mara se detuvo, asimilando mis palabras, su expresión suavizándose un poco. ¿Y qué pasa contigo, Mac? ¿Qué te queda ahora? ¿Eres feliz? Su pregunta resonó en mí, la soledad y la venganza entrelazándose en una aguda punzada de realidad. No lo sé, admití, la honestidad de mis palabras más para mí que para ella. Pensé que lo estaría, pero no lo soy. La venganza es un veneno, Mac. Te hace daño desde adentro hacia afuera. ¿Realmente vale la pena? Se acercó un poco más, su voz bajando casi a un susurro. Nos quedamos allí, en la tenue luz de mi pasillo, las sombras de nuestras vidas pasadas parpadeando en el silencio. Reflexioné sobre sus palabras, la verdad en ellas resonando más fuerte que el eco de mi propia rabia. Pensé que era justicia, dije al fin, las palabras habiendo a ceniza en mi boca. Pero tal vez estaba equivocado. Mara asintió, un gesto de comprensión más que de perdón. Quizás no sea demasiado tarde para detener este ciclo, Mac. Quizás aún puedas encontrar una manera de vivir, no solo existir en esta venganza. Sus palabras persistieron mientras se daba la vuelta para irse, el suave clic de la puerta marcando el final de nuestra confrontación. Sintiéndome solo, me hundí en la silla más cercana, el peso de su presencia aún palpable. La habitación se sintió más fría, más vacía, como si su partida hubiera llevado consigo la última calidez. En el silencio que siguió, comenzó a formarse una resolución inestable e incierta, pero real. Tal vez era hora de buscar un tipo diferente de justicia, una que implicara sanación en lugar de destrucción. Mientras reflexionaba sobre la posibilidad del perdón, hacia mí mismo y hacia ellos, la noche se extendía, los primeros indicios del amanecer pintando el cielo con colores de un nuevo comienzo. Quizás, solo quizás, había una salida de las sombras. A medida que la luz se filtraba a través de las cortinas, parecía susurrar posibilidades, una oportunidad para redefinir las ruinas de mi pasado en algo que se asemejara a la esperanza. El amanecer apenas había comenzado a acariciar el horizonte con trazos de naranja y púrpura cuando puse en marcha mi plan, un plan que terminaría con todo de una vez por todas. La conversación de la noche anterior con Mara había agitado algo dentro de mí, pero no el cambio que ella había esperado. En cambio, encendió una resolución final y oscura. Si quería librarme de esta amargura que consumía todo, necesitaba ver hasta el final la venganza que había comenzado. Había aprendido del investigador privado que contraté que Amelie y Alex planeaban dejar la ciudad juntos, intentando un nuevo comienzo lejos de las ruinas que había hecho de sus vidas. No podía permitir que eso sucediera, su escape se sentía como otra traición, otra herida en mi ya cicatrizado corazón. Su partida estaba programada para la mañana temprano, con el objetivo de evitar cualquier confrontación potencial. Pocos sabían, ya estaba 2 pasos por delante. Esperé en las sombras al otro lado de la calle mientras cargaban sus pocas pertenencias en una SUV alquilada, sus figuras silueteadas contra la tenue luz de su garaje. Mientras se preparaban para marcharse, salí a la calle, bloqueando su camino. La sorpresa en sus rostros era evidente, incluso a distancia. Mac. ¿Qué haces aquí?, llamó Amelie, su voz una mezcla de miedo y frustración. Necesitamos terminar esto correctamente, grité, acercándome más al vehículo. Alex salió, posicionándose entre Amelie y yo. Se acabó, Mac. Déjanos ir. No hay nada aquí para ninguno de nosotros. Aún no, respondí, mi voz fría y firme. Hay una última cosa que resolver. De mi abrigo, saqué una pila de fotos, imágenes de Amelie y Alex que había compartido con sus empleadores, sus familias, sus amigos. Las arrojé a sus pies. Adelante, escapen. Pero donde quiera que vayan, estas lo seguirán. Nunca escaparán de lo que hicieron. Amelie recogió una de las fotos, sus manos temblando. Mac, por favor, ¿no has hecho suficiente? Suficiente, reí amargamente. Aún no he comenzado. Dirigiéndome a Alex, continué,
eras mi amigo, mi padrino, y me traicionaste. Por eso, siempre mirarás por encima de tu hombro. Con eso, saqué mi teléfono y marqué un número, hablando lo suficientemente alto para que ellos pudieran escuchar. Sí, quiero que se haga. Liberen el resto de los archivos. La línea quedó en silencio por un momento antes de que llegara una confirmación. Había configurado un sitio web listo para transmitir su infidelidad al mundo, sin escatimar detalles. El clavo final en el ataúd de sus reputaciones. Mac, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? La voz de Emily estaba quebrada, casi un susurro. Porque me rompiste, respondí simplemente. Y ahora, estoy devolviendo el favor. Mientras me alejaba, dejándolos en la desesperación, una parte de mí se sentía triunfante, pero otra parte sentía un vacío abrumador. El sol salió por completo, iluminando la destrucción que dejé a mi paso. Me había convertido en una sombra del hombre que una vez fui, consumido por la venganza. Años después, mientras estaba sentado solo en una cafetería en una ciudad diferente, una alerta de noticias en la estación local captó mi atención. Una pareja había sido encontrada en su hogar, vidas trágicamente terminadas en lo que se describía como un pacto de desesperación. Los nombres me eran demasiado familiares. Emily y Alex. La noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Habían mis acciones los llevado a esto? El peso de esta realización era sofocante. Quería venganza, pero no esto. En ese momento, la magnitud completa de mi venganza se hizo evidente. No solo había arruinado sus vidas, había obliterado todo. El odio por la traición nos había consumido a todos, y ahora no había marcha atrás. La fatalidad de su destino selló el legado de mi venganza, un recordatorio del precio del odio y el poder destructivo de un corazón implacable.